Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Ya se ve? Sí, ya se están empezando a conectar. Creo que ya está. Muy bien, solo voy a esperar a que Anelena se conecte. ¿Ya estaba lista? Nada más esperamos. Hola. A que se conecte y empezamos. He de confesarles que estoy muy nerviosa por esta charla, pero todo bien. Por favor, vayan los que vayan entrando. Conforme se vaya dando la charla, apunten sus preguntas para que se las puedan compartir a Ana Elena. De verdad no saben la experiencia que tiene, no saben todo lo que sabe esta señora. Es increíble todo lo que nos puede llegar a compartir. Yo creo que va a quedar muy cortita, o sea, el tiempo que tenemos para todo lo que nos puede compartir ella, porque de verdad es como un diccionario del diseño, como una enciclopedia del diseño y del arte, sobre todo en nuestro país, pero igual tiene un montón de referencias. Entonces, creo que media hora, 40 minutos va a ser poco tiempo para todo lo que nos puede compartir, pero hay que sacarle el máximo provecho a estos 30, 40 minutos, ¿va? Entonces, qué padre que se están empezando a conectar todos. Ya no debe de tardar por acá Ana Elena. Vamos a dar unos 5 minutitos. Igual y mientras si quieren prepararse su, como yo, para los nervios, su copita de vino, su vasito de agua o su cafecito, lo que quieran para cenar, en lo que estamos listos. Ya vi que está por acá Fátima, Huicho, Lali, muchos otros que no conozco. Eso nos da mucho gusto, que cada vez la comunidad de Lanza va creciendo, que cada vez vemos caras nuevas y cuentas nuevas. Saluda a todos, a los que se acaban de conectar les decía que para los nervios me serví mi copita de vino. Entonces, adelante si me quieren acompañar también con su copita de vino en lo que hacemos este live. Bueno, les voy a ir también contando un poco como de qué vamos a dirigir la plática con Ana Elena. Como les digo, que ella tiene una experiencia súper amplia y realmente podríamos hablar como de muchos ejes distintos con ella. En lo que vamos a enfocar más la plática va a ser en, uno, como el tema de curaduría entre arte y diseño, o sea, como en estos ejes que tienen en común la planeación de colecciones y de una curaduría en cuanto al arte y el diseño. Y la otra también, su perspectiva y su punto de vista acerca de la profesionalización en el arte, que es un tema que nosotros en Lanza, digamos que tenemos como eje, que trabajamos mucho. Entonces también queremos saber ella qué opina al respecto y cuál es su visión sobre este tema, ¿no? Ya está por acá Ana Elena, déjenme la conecto. Creo que ya. Hola. ¿Cómo estás, Lex? Hola, buenas noches. Buenas noches Bien. a todos los que ya están conectados. Sí, ya tenemos por acá varios conectados. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bien, muy bien. Aquí Oye, pues sobre... queremos agradecerte un montón, porque yo sé que tu agenda entre investigaciones, exposiciones, el TEC, las clases, está súper complicada, pero la verdad que nos hayas dado un poquito de tiempo, te lo agradecemos un buen. Me encantada, muchas gracias Les por decía ahorita, invitarme. les decía ahorita que empezamos el live. Digo, yo sé que tu experiencia y tu bagaje es súper, súper, súper amplio, y que con esta plática pues podría tomar muchísimo tiempo si no tenemos como un eje en que dirigirla, ¿no? Entonces, que la plática va a ir un poco, eh, digamos, en el sentido de platicar sobre tu experiencia en curaduría, entre cómo te mueves, cómo estás entre el arte y el diseño.
Y también algo que nos interesa mucho a nosotros desde Lanza es la profesionalización del arte y del diseño, de los diseñadores y de los artistas, ¿no? Entonces también vamos a hacer algunas preguntas que giran en ese, como en esos temas. Va, Eh, perfecto. Nosotros ya tenemos una serie de preguntas que preparamos, pero igual mientras vayamos conversando a lo mejor salen otras. Y también invitamos a todos los que están viendo el live que si tienen una pregunta, la escriban en el chat y al final yo te puedo hacer esas preguntas que hicieron los que están conectados, ¿no? Perfecto, ¿sí? Súper. Bueno, mira, teníamos como tu biografía para leer y poderte presentar, pero la verdad es que creo que esta dinámica de live se da más para que tú te cuentes Ah, como lo sí. que de tu biografía, ¿no? Va. De tu Pues soy Ana experiencia. Elena Malé. Yo me describo como, soy curadora independiente, especializada en diseño moderno y contemporáneo. Yo me describo más bien como una agente cultural independiente, porque en un país como este, o sea, si bien quizá una de mis principales actividades es la curaduría, la verdad es que uno, siendo curador en un país como México, termina siendo de todo, ¿no? Curaduría, pero investigación, pero recaudar fondos, pero museografía, eh, pues un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces siempre digo que soy un agente eh, que sabe bien conectar necesidades, ¿no? Cosas en común. Y es un poco parte de lo que hago todo el tiempo, estar viendo qué es lo que está pasando y tratar de conectar esas, hacer sinergias, no solo con mi trabajo, sino con el trabajo de otros que, ¿no? que me toca ver en estas visitas de estudio ¿no? O en mis actividades cotidianas. He trabajado en museos y para museos. Estudié letras latinoamericanas y después hice una maestría en historia del arte. Descubrí que trabajar dentro de los museos me resultaba apasionante y ahí me quedé. Eh, y después de un largo tiempo en la institución, estuve en el Museo Sumaya, estuve cuando arrancó el Museo Sumaya en Plaza Loreto. Después fui curadora del Museo Carrillo Gil, subdirectora de programación del Museo Tamayo, y después decidí convertirme en agente independiente hace ya bastantes años, cuando la ¿Cómo, verdad es que no había cómo tantos curadores. ¿Cómo? a cuántos años tenías cuando te hiciste curador independiente? 29, 30, no, Ah, ok. menos, no, menos, 28, O sea que sí, empezaste súper, 28, súper chavito. 29. Pues sí, creo que mi primera chamba fue a los 23, así, 24, y después, pues sí, ha de haber sido 29, 30, no, 29, 30 que me convertí en curador independiente, y de ahí pues entender un poco, hoy hay muchos curadores independientes, cuando yo lo hice la verdad es que no había muchos, y eran Ajá, más en la cosa del arte y no realmente en la parte del diseño, ¿no? ujú. Realmente en la parte del diseño sí he sido pionera, pues creo que un poco he inventado mi práctica, ¿no? Tratando de elegir proyectos que me dan para vivir, otros proyectos que hago por gusto y por placer, Ujú. y poco a poco lograr pues entender cómo es esto, cómo funciona, cómo poder trabajar con las instituciones, para las instituciones, de distintas maneras, ¿no? Ana Elena, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque mi hermana y yo, Bere, que está aquí conectada, es mi hermana y las dos somos fundadoras de Lanza, de Fit Lanza. Y la verdad somos súper como fanáticas y seguidoras de tu trabajo, entonces hemos escuchado un montón de podcasts donde te han entrevistado que se los vamos a poner al acabar la charla como referencia por si los demás quieran, a partir o a raíz de esta charla, que estoy segura que ya muchos te conocen súper bien, pero si alguien no, que pueda meterse a ver esos podcasts y saber un poco más de tu trabajo. Y la otra que te iba a decir Buenísimo, sí. era, se me hace muy padre esto que, este tema que tocas de, nosotros en Lanza lo llamamos como crear puentes, o sea, porque también justo nos dimos cuenta que
por cómo funcionan los sistemas, sobre todo culturales, artísticos, etcétera, en nuestro país. Como que estos agentes, y para allá va mi pregunta, que generan estos puentes, ayudan muchísimo, sobre todo, por ejemplo, artistas emergentes o diseñadores emergentes o independientes que apenas están saliendo. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que sea la importancia de estos agentes culturales? Llámales, no sé, gestores culturales, o en tu caso, por ejemplo, curadores independientes, pero que crean estos puentes. ¿Por qué crees que en México funciona así? ¿Por qué crees que es tan importante? Pues yo creo que un poco porque las instituciones son tan monolíticas, ¿no? Y tan complejas, y luego tienen tantas complicaciones, o sea, son complejas, pero además tienen complicaciones, ¿no? La falta de presupuesto, la falta de personal, la falta de políticas públicas claras. Entonces, que se mueva una institución de pronto como un museo es muy complejo. O sea, que un artista joven pueda exhibir en un museo es, uff, faltan años luz. Entonces, creo que esta parte, ¿no? De generar estos sistemas alternos y crear estos puentes para crear proyectos, revisar trabajos, tener estos diálogos, son muy importantes para alimentar no solo un imaginario, sino el sistema del arte y el diseño, el sistema cultural. Y para entender un poco qué es lo que está haciendo la gente, qué es lo que la gente es, o sea, con gente me refiero a los artistas, los diseñadores, qué están haciendo, qué están pensando, en qué están trabajando, qué les preocupa, qué les ocupa. Creo que esta parte de generar estos puentes es muy importante. O sea, por ejemplo, eh, a mí ya cada vez menos, pero me contactan muchos artistas, ¿no? O gente que representa artistas. Y la verdad es que yo ya estoy, no desde el punto de vista del placer, me encanta, una de mis actividades favoritas es ir a exposiciones de arte, me encanta verlo, me encanta leer sobre arte, pero ya no trabajo tanto con artistas, ¿no? Hoy el corazón de mi práctica pues es el diseño y los diseñadores. Entonces, pues muchas veces yo la verdad es que si me mandan pintura, escultura, pues no me puede resultar interesante, pero siempre es como canalizarlos con alguien, con otros colegas curadores o críticos que estén trabajando el tema, ¿no? Entonces creo que ahí hay una parte muy importante de generar gremio y compartir y tener diálogo, ¿no? Ya. Y aquí hay otra pregunta que ahorita habían hecho y voy a aprovechar. ¿Por qué este interés en el diseño? Sí, o sea, tú empezaste en el mundo, digamos, del arte. ¿Y por qué te Sí, moviste al diseño? por suerte, la verdad. La verdad es que siempre me ha interesado, me ha gustado. Hay como, si bien nadie en mi familia ha sido diseñadores, pero sí, mi abuela diseñaba, sin ser diseñadora, mi abuela diseñaba o hacía muebles, ¿no? Entonces siempre mis tíos trabajaron en departamentales, entonces indirectamente, pues siempre estuve rodeado de estos objetos de la vida cotidiana. Y me interesaba muchísimo. Cuando estuve en el Carrillo Gil, que estábamos trabajando con un grupo de curadores súper interesantes, muy jóvenes y con un director brillante, que estábamos revisando el final de la década de los 90, también había como cabida para hacer estas revisiones de otras disciplinas que no necesariamente eran el arte contemporáneo. Y ahí sí, ahí hice mi primera exposición de diseño, que fue una exposición de diseño de moda, muy polémica en su momento, eh, porque los artistas decían que yo les estaba quitando espacio de exhibición Ujú. en el tercer piso del museo. Hoy ya nadie diría eso nunca, pero en ese momento imagínate. Y a partir de ahí la verdad es que me di cuenta que había pues una parte, un gremio que estaba súper desatendido, que era el del diseño, que a mí me parecía, lo que más disfrutaba cuando viajaba era ir a estas exposiciones de diseño y de moda. Me Ujú. parecía que el público conectaba con este tipo de exposiciones. El diseño, podemos tener muchas cosas en común y muchas diferencias, pero todos tomamos una taza de café en una Claro. taza o nos vestimos todos los días, ¿no? Entonces, ahí esa parte del diseño de los objetos, de la cultura material, de los objetos de la vida cotidiana, me parecía que era súper importante y que en México eso no se había terminado de revisar bien. Se revisaba desde la historia de la vida privada, pero no necesariamente desde la historia del diseño, desde la historia del arte, ¿no?
Entonces, después de esa exposición en el Carrillo Gil, cuando decidí hacerme independiente, la verdad es que sí debo decir que Héctor Rivero Borrell, que era director del Museo Franz Mayer, fue quien me impulsó. Me dijo, Ana Elena, no hay curadores de diseño en México. Si tú tienes este interés, aquí te apoyamos en el museo y aquí empieza. Y la verdad sí fue un poco, ¿no? Inventando, Como tratando de entender cómo se hace esa investigación, cómo te acercas al diseño histórico y al diseño contemporáneo, ¿no? En un país donde pues, la mayor parte de los museos no querían hacer en su momento exposiciones ni de diseño ni de moda, ¿no? Y donde colegas académicos me decían, estás muy solita con tus mueblecitos, ¿no? O alguien me decía, ojalá que, ¿no? Que esos muebles se incendien para que regreses al arte. Y yo decía, no, aquí hace mucha falta esta idea de crear un canon, pero sobre todo de revisar la historia del diseño para que los diseñadores que están trabajando hoy en día pues puedan asirse de ciertas referencias, ¿no? Y entender en dónde, en qué contexto trabajan. es lo que te iba a Entonces, a decir, hace partir de poquito ahí leí, ya, no, a partir continúa de y ahí ahorita te... empecé a trabajar ya, sí, a partir de ahí empecé a trabajar pues todos estos proyectos de diseño, ¿no? Lo mismo históricos que contemporáneos. Sí, te iba a decir que ahorita con lo que dijiste, acabo de leer el libro de Clara Porcet, y como que hasta entonces me cayó el 20 de verdad de la importancia de no solo los curadores, sino esta parte de investigación que en nuestro país, a lo mejor en otras áreas hay muchísimo, en ciencia, por ejemplo, en la UNAM, pues hay mucho, ¿no? Pero en áreas como el arte, como el diseño, creo, y sobre todo porque lo he visto desde la educación, estamos acostumbrados a que te pasen el libro, que te pasen la lectura del curso, a leerlo y repetirlo como periquito, ¿no? Pero hasta que leí ese libro, ¿verdad? Como que me cayó el 20 que dije, ¿cuántas cosas no habrá que no tenemos ahorita ni siquiera en la mira? Que a lo mejor ahí está, pero nos falta de verdad sacarle como la cara, porque no hay tiempo, no hay recursos para hacer ese nivel de exposición, digo, de investigaciones que tú has hecho, por ejemplo, con el libro de Clara Porcet, ¿no? Sí, la verdad es que en eso tienes toda la razón y eso, por eso empecé a hacer investigación histórica. O sea, mi interés era al principio trabajar con diseñadores contemporáneos, lo mío era lo contemporáneo. Me convertí en la señora del siglo XX por azar, no por azar, por necesidad, porque en el momento que empecé a hacer estas exposiciones y proyectos con diseñadores contemporáneos, te dabas cuenta que si hacías cosas con artistas, pues podías decir la referencia es tal, está viendo a tal artista hacia el pasado, ¿no? O en la línea de Diego Rivera se mueve tal y tal artista. Pero esas referencias en diseño no las podíamos hacer porque no teníamos nada de dónde asirnos, ¿no? No, o sea, la gente apenas sabe quién es Clara Porcet, Van Buren, o Cynthia Sargent, o Tachi Castillo. O sea, esta historia del diseño está apenas en construcción. Entonces, Ujú. empecé con esta investigación pues, por necesidad, por tratar de situar a esta generación de diseñadores contemporáneos con la que yo estaba trabajando, pues en su contexto nacional, en su contexto local. Y obviamente di con Clara Porcet que empecé a trabajarla pues en el 2000, 20 años, y es un personaje que sigue dando, que hay tantísimo que decir de ella, de su práctica, de su pensamiento, ¿no? De su posicionamiento político, social, como mujer. Y como dices, o sea, como ella, debe de haber otros muchos que apenas están como saliendo a la superficie, ¿no? Me puede, o sea, tengo como mucha prisa en la vida por terminar estas investigaciones porque eh, pues porque siento que no me va a alcanzar el tiempo, o sea, la vida, ¿no? Entonces me urge como formar más gente, que más gente se interese en estos procesos de diseño, ¿no? En hacer estos libros, en contar la historia, porque creo que si no se va a perder. El siglo XX cada vez está más lejos, cada vez se nos está yendo como entre las manos, estamos perdiendo los objetos, la gente del siglo XX se está muriendo, estamos perdiendo esas historias. No es que haya, como dices tú, mucha bibliografía, libros o revistas donde podamos contar o documentar esa historia.
Pues creo que es de estos temas urgentes, ¿no? Poder rescatar los archivos, la historia del diseño, ¿no? Para poder construir este contexto para los diseñadores que están formándose y que entiendan quién estuvo antes de ellos para no repetir los mismos errores y entender su contexto, que están haciendo diseño en México para un público mexicano o que vive en México, que tiene cierto contexto, cierta idiosincrasia y que ha habido estos otros antecedentes. O sea, esa parte, y por eso fue tomar pues la invitación del TEC eh, a poder, ¿no? A poder dar clases. Y mi consigna fue, pues sí, pero yo lo que quiero es dar clases de historia del diseño en México. O sea la moda, sea el diseño industrial. Me parece que es muy importante poder compartir o sea, todo esto que han sido estas investigaciones de tantos años y que los estudiantes entiendan su contexto y se sientan arropados también. O sea, que ellos no son generación espontánea, sino que vienen de un legado y entender ese legado. No, y que esas clases, la verdad, yo me metí de colada en un verano que historia del diseño en México, te vuelan la cabeza, o sea, un montón de cosas que no, o sea, a mí me gusta mucho porque ahora que visito lugares puedo ver esas referencias que antes pasaban de largo, ¿no? Y ahora digo, no manches, por ejemplo, cosas que hay en Guanajuato, como la hacienda Beloli, ¿no? Que yo decía, o sea, la Exacto. tenía a la vuelta de la esquina, pero nunca había notado la importancia que hubo. Entonces, eso a mí me Bueno, vuela la... Marfil es un lugar importantísimo. O sea, ahora Sí. estoy trabajando en una exposición justo para el año que entra y hay un núcleo sobre, ahora sí que Guanajuato Mid-Century, y hay 5 o 6 personajes que tengo identificados, pues que te tocaron como ese verano, ¿no? Y otros más que he encontrado, que entre los 50 y los 80 hicieron un diseño increíble aprovechando pues la tradición de Guanajuato, ¿no? Y personajes a nivel internacional, piezas que se llegaron a exportar. Y así, digo, como viste ese verano, hay estas escuelas regionales que le llamo, que en su momento, pues sí, un poco haciéndose, o sea, eh, agarrándose a la tradición, ¿no? Porque todavía no mucho de lo industrial no llegaba en esos momentos, o se deslumbraban con esta tradición artesanal y empezaban a hacer una serie de objetos maravillosos que además adornaban y decoraban y llenaban estos hogares modernos de los años 50 y de los años 60, ¿no? Y esta parte, bueno, es de otra charla porque nunca acabamos, pero esta parte tan bonita de México que es la triada de artesanía, diseño y arte, ¿no? Como que siempre está conectado y no se puede, por más que quieras, hacer como No, se... no, 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 o sea, yo siempre digo que el diseño en México está conformado de esta triada o estos binomios culturales, ¿no? Binomios culturales que también se contraponen, que es tradición versus modernidad, industria versus artesanía, eh, eh, industrial, artesanal, ¿qué más? O sea, siempre hay como, siempre, y el la moda. diseño, exacto, siempre está en tensión, ¿no? Siempre hay esta tensión entre dos momentos, dos disciplinas, dos ideas, y me parece que esa es la riqueza, y en efecto, esta triada de diseño, arte y artesanía en los países latinoamericanos, y es algo que no se ha entendido, por eso estoy muy contenta con esta exposición que voy a poder hacer y que estoy titulando mucho basada en las ideas de Clara Porcet, que es como una modernidad hecha a mano, porque creemos que todas o sea, pensamos en la modernidad y pensamos en la Bauhaus y en metal y en Ajá. vidrio y en, ¿no? Y en cantilevers, pero no todas las modernidades fueron iguales, había ciertos contextos y aquí se dio una modernidad muy distinta, pero una modernidad que Clara Porcet se ve muy claro en su pensamiento y en ese libro, por eso me urgía hacer ese libro, porque creo que muchos de los principios y además, pospandemia, vinieron a tomar como una nueva dimensión esas ideas de Clara Porcet, ¿no? De sí, vamos por lo industrial, pero no nos olvidemos que somos un país expresivo, que tenemos una tradición artesanal súper poderosa, y que podemos llegar, ¿no? A esa tensión y a esa a ese diálogo, ¿no?
Sí. Hay un montón de los artículos del libro que retomas de Clara que los lees y parece que los escribió ahorita. O sea, que suena. Exacto. Sí, sí, sí. Su pensamiento es súper actual, caray, súper actual. Por ejemplo, en cuestiones de diseño no tenemos muchas referencias cuando tú dices, ay, los textos teóricos del arte, pues ya sabes, en México, pues ya sabes que vas a Justino Fernández o a, ¿no? Los de estéticas, pero en diseño no tenemos muchas referencias y creo que eso urge también, o sea, además de Clara Porcet, ¿no? Tratar de establecer otras antologías con los textos principales del diseño, del diseño moderno, esos principios de esa modernidad hecha a mano, ¿no? O de esa modernidad en contexto. Claro. Oye, voy a retomar también otro tema que ahorita que justo aquí pone a ver, ¿no? La importancia de documentar. O sea, entrando un poco al tema de la profesionalización, que nosotros vemos muy importante tanto en el trabajo de los artistas y los diseñadores, documentar todo, ¿no? Fundamental, todo. Sus procesos, sus colecciones, con quién se juntan, porque justamente creo que el día de mañana que quiera hacer un trabajo que hable acerca de la historia de toda su experiencia, por ejemplo, pues le estás ayudando a que lo haga de una manera, una mejor y pues más atinado a la realidad, ¿no? Si no hay No, yo, esta cuestión de procesos, pues luego se pierde cosas bien valiosas. Entonces, no, de ahí, y hoy es, sí, perdón. no, de ahí te iba a decir que de ahí deriva la pregunta que seguía, que era, para ti, ¿cuáles son estos factores clave en la profesionalización tanto del arte como del diseño? Uf, pues es como súper importante. Bueno, quiero retomar lo de la documentación para artistas y diseñadores jóvenes. Es muy importante que aprendan a documentar su trabajo, a documentar sus procesos, porque muchas veces hay procesos y proyectos que no salen, ¿no? Uno experimenta, tiene esta idea y a la hora de la hora no salen. Entonces nunca hay que ponerles delete. Se van a una carpeta, hoy que es más fácil, ¿no? A una carpeta, a un cajón, y llegará un día en que esos, o uno madure, o esos proyectos maduren y los podamos retomar. Entonces, por eso a mí me parece muy importante tener esos proyectos en el cajón, los que no salieron, los que fueron una idea que tampoco, ¿no? O los que sí salieron, ¿cómo se documentan? Documentar procesos, como tú dices, documentar si eres artista, diseñador, a quién le vendes, cómo le vendes. Es como muy importante tener este registro de registro de procesos y registro de obra. Y no porque un día va a llegar un curador y te va a descubrir, ojalá, ¿no? Y nos haga la vida más fácil, porque muchas veces llegas con los diseñadores y no tienen, uy, no, pues déjame, echo un clavado a mi disco duro, porque lo que me pides, pues quién sabe, ¿no? Eh, Nos haría la vida más fácil porque luego uno pasa meses y semanas tratando de trabajar con un diseñador o buscando un archivo, pero creo que tener esos procesos y esos proyectos bien documentados es muy importante para la propia profesionalización del diseñador, para poder, o del artista, para poder entender sus procesos y cómo ha ido caminando en esos procesos. O sea, siempre decimos que una exposición individual de un artista o un diseñador le sirve mucho más al artista que al diseñador, porque ahí puede seguir sus pasos, entender cuál ha sido su proceso, ¿no? Verlo desplegado a lo mejor en un espacio de exposición y decir, ah, pues de todo esto que hice en los últimos años, esto quiero tomar y esto ya no. Esto, ay, fíjate que no me acordaba que había hecho esto y por ahí puedo seguir un camino. Entonces, esa parte de documentar es fundamental. La parte de profesionalización hay que entender muy bien. Obviamente, me dicen, ¿qué entiendo por profesionalización? Obviamente, el primer paso a la profesionalización, pues es la parte académica, ¿no? Tener esos estudios. Sí, yo entiendo que hay mucha gente autodidacta, pero hoy en día no nos hagamos mensos. En un mundo tan competitivo, el papel importa y el camino recorrido en la academia importa para entender esos procesos, para entender lo que sucede dentro de las aulas, ¿no? Y para entender también estos procesos y proyectos de formación, que son esos años universitarios, o técnicos, ¿no? Son muy, muy, muy importantes. Y después la otra parte de entender en dónde estás situado, entender tu escena,
¿no? La escena artística, la escena del diseño, tu gremio, ¿no? ¿Quién es tu competencia? ¿Con quién estás trabajando? ¿Con quién puedes colaborar? Y luego tu mercado, ¿no? O sea, tu mercado, a quién le puedo vender, en dónde puedo vender, eh, y, y, todos estos satélites alrededor de lo que convertiría un sistema del arte en un sistema del diseño. ¿Cuáles son esas herramientas de las que puedo echar mano para promover mi trabajo, ¿no? Para difundir mi trabajo, para hacerme, o sea, conocido y también para, ¿no? Atraer más público o para atraer más clientes? Las revistas, compartir conocimiento y dar clases o conferencias. La parte del mercado creo que es muy importante, tanto del arte como del diseño, entender cómo funciona. Porque, o sea, durante mucho tiempo di un taller de fotografía en el centro de la imagen, y ese taller de fotografía, pues a mí me tocaba la última parte, ¿no? La parte de mercado, cuando ya los fotógrafos terminaban, 9 meses de trabajo increíble, y ahora ¿qué hacemos con este trabajo que se generó? Pues guardarlo en un cajón. No o ir a una galería y entender cómo se acerca uno a una galería, cómo funciona o sea, por muy complicado que sea, cómo funciona, y cómo echamos a andar, cómo preparamos un portafolio, ¿no? Cómo editamos un portafolio, que hay una parte muy importante en saber editar su trabajo, ¿no? Para mostrarlo y entender a quién vas a mostrarlo, ¿no? Porque cuánta gente, ¿no? En los tiempos que me tocó trabajar en galería o en museo, o sea, llegaba gente ¿no? Con unos portafolios a exhibir. Oye, pues yo hago flores de migajón. Y yo, pues, digo, qué chido, pero ¿cuándo has visto que en esta galería exhibimos flores de migajón? O sea, es una galería conceptual, ¿sabes? ¿En qué te... Entonces, no, esa cosa como de hacer el mismo portafolio y irlo a repartir, ¿no? Y tu USB por la vida, pues eso ya no funciona, ¿no? Y mandar 800 correos, no, esa idea de editar y de entender a quién estás dirigiendo la presentación, ¿no? O sea, tomarte el tiempo, ¿no? Creo que esa Yo parte es muy importante y es parte de la profesionalización. Hay algo que dijiste que igual me resonó mucho, que nosotros trabajamos un poco más de cerca ahorita con artistas o emergentes, ¿no? Y esta parte, híjole, nos cuesta un montón porque como que está esta idea y yo la entiendo, o sea, en la práctica de los artistas, esta parte de estructura a veces cuesta mucho trabajo porque se sienten limitados por ella, o sea, sienten que en la estructura muchas veces van a perder su libertad creativa. Pero justamente que decías ahorita lo de la academia, yo creo que la academia más que otra cosa te ayuda a eso, o sea, a poder estructurar, a poder aterrizar tu pensamiento, a poder aterrizar tus ideas con referencia, con el trabajo de otros colegas, para poder crear, o sea, darle mucho más impulso al trabajo que estás haciendo, ¿no? Y que, por ejemplo, ahorita que mencionabas como toda esta cadena de valor que hay detrás del diseño y del arte, pues que llegue al final más gente, que se haga mejor, que se haga una estructura sólida dentro de la comunidad de los temas del arte. O sea, creo que esto que es súper importante para eso. Súper importante, y tener estructura, o sea, es parte de esa profesionalización, ¿no? Y entender en dónde te estás moviendo, ¿no? Y tratar de tener como este pensamiento crítico y agudo de decir, para allá voy, para acá no voy, con este personaje voy, ¿no? O sea, si te acercas con un curador, saber cómo acercarte; si te acercas con una galería, saber hacerlo; tomarte el tiempo de entender con quién te estás acercando, ¿no? O sea, no falta a mí quien me mande un portafolio o, digo, ¿no? Hace creo que como un año o dos, un poquito antes de la pandemia, alguien que conozco de hace muchos años: es que quiero que cures mi exposición. Le dije, ay, pues, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Diseño? No, pues estos murales. Le dije, o sea, o sea, yo no curo nada de arte hace 18 años y no me interesa, o sea, a menos que tenga el contexto del diseño, ¿sabes? Ay, pero se acercan contigo nada más porque vieron un post de Facebook, o sea, ni siquiera, ¿no? O sea, porque se les ocurrió, y no te das cuenta que esta persona lleva 20 años dedicándose a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender el contexto en el que se mueven, ¿no? Y entender también, eh,
el contexto en un amplio espectro, ¿no? Y con eso quiero decir el académico, pero el profesional, pero el de mercado, pero el de promoción y difusión y divulgación, ¿no? Todos estos elementos que dices, como esta cadena de valor y cómo podemos ponerlos al servicio de la práctica del artista o del diseñador, ¿no? Justo. Ok, voy a pasar a otra pregunta, que es, ¿nos puedes platicar con un ejemplo de tu exposición favorita que hayas hecho o que hayas curado? El paso a paso de lo que sucede tras bambalinas para que una exposición se pueda llevar a cabo. Pues es que no tengo una exposición favorita. Cada exposición es un reto y cada exposición termina, voy a ser un poco cursi, termina siendo como tus hijos, ¿no? Como tu hijo, ¿no? Porque hay unos procesos, o sea, cada exposición son procesos muy largos por lo regular, ¿no? O sea, sobre todo en mi caso, ¿no? Que trabajo de manera independiente. Si trabajas en un museo del Estado, pues a veces los procesos son mucho más cortos porque hay que sacarlo, ¿no? Invéntate algo rápido. Pero por lo menos mis proyectos son como de muy largo aliento. Entonces, depende, hay como muchos modelos, por lo menos te puedo describir 3 modelos con los que trabajo, ¿no? ¿Cómo escojo el tema de una exposición primero? Uno es, o el museo me llama y me dice, Ana Elena, queremos hacer una exposición de tazas. ¿Va? ¿Tienes una colección de tazas? Sí, no, tazas. Y entonces ya te acercas con el museo que quiere eso en específico y tienes que organizar eso como el museo lo quiere, con el material que él quiere. A veces ellos tienen el material, a veces hay que buscar el material, ¿no? Otra es, yo tengo un proyecto que quiero hacer, La vida y milagros de Clara Porcet. Entonces yo me acerco al museo que creo que puede albergar eso. Y le digo, quiero hacer esto, pues aquí está tal, aquí está ya mi investigación, porque nadie en este país te paga investigación. Investigación pues artística o este tipo de investigaciones como las que yo hago, a mí no me dan una beca del FONCA para hacer eso. Bueno, sí me han dado becas del FONCA para hacer el libro, pero o sea, ahí te deja claro que no te pagan la investigación, ¿no? Entonces, para llegar a hacer ese libro, pues necesitas mucha investigación, que, que nadie te la paga. O sea, hay un museo que te pide una curaduría, te paga la curaduría, pero no la investigación, todo el proceso que va detrás. Que eso, pues, es uno de los grandes problemas. La investigación en este país no se paga. La investigación de diseño o histórica, ¿no? Y entonces, bueno, yo traigo mi proyecto, me acerco con el museo y ahí la mayor parte del tiempo, pues tú tienes que conseguir pagar la investigación, ¿no? O traer la investigación ya hecha y ayudar a conseguir fondos y recursos al museo para poder hacer la exposición. Y luego la otra es, si trabajas con diseñadores contemporáneos, muchas veces visitando estudios te das cuenta que hay varios diseñadores trabajando el mismo tema, ¿no? O haciendo las mismas aproximaciones. Entonces te das cuenta que ahí hay algo en el aire, ¿no? Que es tema de una posible exposición y que de ahí se puede articular una exposición de diseño contemporáneo que muestre algo de lo que estos diseñadores o artistas están pensando, ¿no? Entonces, pues son como estos 3 acercamientos. Y ya, si te interesa hacer esa parte que lo que está en el aire, pues es tratar de bajar el tema, ¿no? Entender cómo se baja el tema, cuáles son esas referencias. Y luego en cualquiera de los 3 casos, pues hay un proceso de investigación, que es el que digo, nadie paga. Investigación, si son contemporáneos, pues irte a sentar con cada uno de los contemporáneos, entender qué piezas van con ese tema, con esa discusión, ¿no? Trabajar con los diseñadores contemporáneos para entender qué es lo que ellos quieren decir, cómo quieren acercarse al tema. Y cuando digo diseñadores también pueden ser artistas, ¿no? La parte histórica, pues es, propones el tema o te lo pide el museo y luego hacer esta investigación histórica en colecciones públicas y privadas, archivos públicos y privados, ¿no? ¿Qué material te puede servir para plantear ese tema, ¿no? Primero es hacer un guión, que le llamamos ¿no? el guión museológico. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué historia? Porque hacer curaduría es contar historias. Entonces, te dije estas 3 maneras de cómo yo me aproximo a esas historias y entonces a partir de ahí estableces un guión que es tratar de establecer esa narrativa, ¿no? Esa secuencia de ideas
Y a partir de ahí empezar a buscar en colecciones públicas y privadas, haciendo visitas de estudio, archivos, ¿no? Y eso es tardadísimo. Y sobre todo, por ejemplo, ahora en pandemia ha sido terrorífico porque pues, los museos están cerrados, las colecciones están cerradas, los archivos están cerrados, los coleccionistas no te quieren recibir ¿no? Por miedo pues a lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, por miedo y por precaución. Y uno también, pues dice, yo no quiero salir, imagínate que yo vengo de la calle y contagio a este coleccionista que ya es mayor, o sea, pues, está bien complicado ahorita. O sea, yo tenía un libro que tenía que haber sacado el año pasado y obviamente no sé cuándo va a salir porque los archivos están cerrados, entonces, quién sabe. Y luego, bueno, viene la parte ya de tener ya que hiciste toda esa investigación y registraste muchas colecciones, muchas obras, documentos que te pudieran servir, pues es bajar una lista de obra, ¿no? Estas son, ¿no? De acuerdo al guión que yo hice, encontrar esas piezas. Y hacer una lista de obras suena ahí, pues avienta todo. No, pues es como muy complicado porque hay que ser muy detallistas, ¿no? Pues es esta taza, ¿cuánto mide esta taza? ¿Cómo le voy a hacer a la taza? No todo, ¿no? Entendiendo cómo se va a exponer esa taza, pero también pensar y documentar cómo se va a recoger esa taza, cómo se va a asegurar esa taza, cómo se va a embalar esa taza. Entonces tienes que medir la taza, entender si tiene asa, si no tiene asa, si tiene tapa, no tiene tapa, medir la tapa, hacer, ¿no? Los Es un, obviamente hacer la ficha técnica perfecta, los materiales, si tiene firma, no tiene firma, qué año es, ¿no? Toda la parte, exacto, aquí dice Gabriel Sánchez, la parte de logística, que una, o sea, por más que yo no diseñe la exposición, yo tengo que entregar un guión y una lista de obra impecable para que el museógrafo pueda bajar todos esos objetos a un plano museográfico. Entonces, y trabajarlo juntos, ¿no? A partir de ahí, pues viene ese trabajo con los museógrafos. La verdad es que muchas veces he hecho museografía, no es mi fuerte, y a mí me gusta más el trabajo colaborativo. Ya trato siempre de integrar museógrafos en mi exposición, a menos que pues el presupuesto esté raquítico y ahí en la bodega tengas 800 bases, pues entonces como digo, es esta museografía como hecha a mano, ¿no? Sacamos las bases y acomodamos ahí como Dios te dé a entender, ¿no? Y haces, ¿no? Si tienes dinero para pintura, ¿no? Pues haces ahí tus mezclitas, la neta, es que no va a ser ningún comercial, pero ahora Comex tiene estas aplicaciones que puedes bajar al teléfono. A mí me daba siempre miedo el color a la hora de plantear una exposición. Y ahora con estas aplicaciones, híjole, se pueden hacer unas cosas increíbles. O sea, a que puede partir de que... la, como la pared. Exacto, como la paleta, pero además puedes sacarle una foto al objeto y encontrar, ¿no? Los tonos exactos o las combinaciones al objeto que podrían ir con ese objeto, ¿no? Entonces, esa parte me ha resultado como súper interesante, el escáner ese que tiene, ¿no? Que puedes escanear cualquier color, el color del objeto, ¿no? Y a partir de ahí crear tu paleta de colores. Eso me parece que está increíble. Y luego, pues es trabajar con el museógrafo para diseñar la exposición, y luego toda la parte de escribir la exposición, ¿no? Porque no nada más es avientas todo ahí, sino pues hay núcleos, hay, ¿no? Secciones y tienen que dialogar unas con otras. Hay veces que un objeto no se ve bien al lado del otro. Escribir las cédulas, los textos de sala, que hay como estándares, ¿no? Eh, Alguien me pregunta cuáles son estas aplicaciones. Ahorita busquen, o sea, en sus tiendas de apps, Comex. Y son dos. Una que se llama Live, una que se llama Live y otra que se llama, ahorita se las voy a decir, antes de que terminemos las voy a buscar. Si quieren Eh, también de la Color charla, Live, sí. Una es Color Live, pero si buscan Comex son dos aplicaciones. Una es para sacar la paleta, o sea, como esta paleta que, ¿no? Que combina. Y la otra es que puedes escanear cualquier color. Digo, cambia con la luz y hay que aprender a usarlo y todo. Pero la verdad que para mí, que tenía pánico al color y que nunca tengo dinero, no, nunca hay presupuesto para meter color en las paredes y no puedes hacer esta experimentación de píntale y píntale y repíntale encima y así. La verdad es que ha sido un aliviane esas aplicaciones. Eh,
Y después, bueno, viene esta parte como de acomodar en pantalla ahora, ¿no? Antes lo hacíamos en papel. Acomodar en pantalla. Y luego, bueno, toda la logística, que la logística de las exposiciones, sobre todo las históricas y las que vienen de muchas colecciones, pues es un pequeño infierno, porque Todos pues los- hay que asegurar, hay que embalar, recoger, cotizar. Si vienen de muchas partes de la República, pues imagínate, hay que pensar, hay que planear con mucho tiempo, ¿no? Para que esas cosas lleguen, para que si hay imprevistos, pues los tomes en cuenta, ¿no? Al mismo tiempo que se está diseñando la exposición, el mobiliario, luego ya es el montaje. Y muchas veces en el montaje, eso que tú te imaginaste, pues cambia, porque no se ve bien, esto al lado del otro, ¿no? Y en ese inter, pues estás haciendo las cédulas y los textos de sala, las fichas de pie de objeto, que son las descripciones, taza, tal técnica, no sé qué, colección de tal, y luego los textos de sala, ¿no? El texto curatorial, los textos de sala, que tienen que ser breves, muy concisos para que la gente lo entienda, porque además con este span de atención que tenemos, pues la gente ya no lee nada, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es muy importante pensar en los selfie spots, ¿no? Y esa es una práctica que ya tenemos los curadores inmersa en nuestra práctica. ¿Cuál va a ser tu selfie spot? Porque pues, es una realidad, ¿no? Es que al Eh, final te la difusión, ¿no? O sea, que más gente venga a lo que hiciste. Pues eso es muy importante. Recientemente me tocó ir al Museo de Arte Popular porque justo tenía que ir a buscar unas piezas a su bodega. Y de pasada me encuentro que hay una exposición del Rebozo espectacular. La mejor exposición que yo he visto en mi vida del Rebozo. Una cantidad de material, unos rebozos del siglo XVIII, alucinante la exposición. No dejaban tomar fotos. Entonces no había una foto en Instagram, pero no me dejaban tomar o sea, ni una. Yo dije, es que ¿cómo se va a enterar la gente que esto está? Claro. Si no, pero la exposición era de verdad maravillosa y ni una foto. No, pero es que o sea, pero no le voy a poner flash. No, no se puede. No, no se puede. Y, no, y sácalos de no se puede. Le dije ningún lugar, en ningún lugar. ¿No? Entonces, la verdad es que creo que fue una pérdida de tiempo porque ese día además yo era la única viendo la exposición. eh, o sea, creo que sí hay una parte de entender para quién y cómo estamos trabajando, ¿no? Entonces, hoy Instagram es fundamental y compartir a través de redes sociales es fundamental. Bere me pregunta la importancia de los seguros, fundamentales. Entonces, en el momento que tú estás trabajando tu investigación y haces tu lista de obra, tienes que considerar los seguros y trabajas con el diseñador, el artista, el avalúo de la pieza, que no es lo que cuesta la pieza, sino pensando en que si esa pieza se rompe, Mm. ¿cuánto te Cuando- pagarían por ello? Tratamos de que no se rompa, ¿no? Trabajamos con la mayor parte del tiempo, si se puede, o los museos tienen un departamento súper profesional de embalaje, que es todo un arte, el embalaje para piezas artísticas, todo un arte. No es lo mismo que embalar mudanzas. Entonces, pues hay que asegurar las piezas, ¿no? Asegurarlo, se llaman seguros de clavo a clavo, Ujú. desde que lo descuelgas del clavo Hasta de que la llega. casa hasta que llega al clavo del museo y de vuelta a la casa, ¿no? Entonces, Ujú. eso asegura que en el transporte están asegurados, ¿no? Si hay algún problema. Esa parte es muy importante, ¿no? Lo mismo que la parte como de logística, de embalaje, de acopio de obra, que le llamamos a que vayan a recogerlas y lo hagan de una manera profesional. No cada vez que llegas y hay un acopio de obra, tienes que levantar un reporte de condiciones. Ujú. Entonces, sí, o sea, tengo, por ejemplo, mi jarra que adoro, pero pues está rota, ¿no? Entonces, si se va a exhibir mi jarra rota, pues yo tengo que decir que está rota y que así se va a exhibir y que yo tome la decisión de exhibirla rota y es una decisión curatorial, ¿no? Pero todo eso hay que registrarlo porque pues no falla el que luego el coleccionista te diga, ay, no, te la llevaste rota, ¿no? Entonces, cada vez que tú abres la caja, hay que levantar un reporte de condición. Cuando sale, cuando llega al museo, cuando se vuelve a ir al museo y cuando llega a casa del coleccionista, del diseñador, del artista. Esa parte es muy importante. Y el transporte tiene que ser un transporte profesional, ¿no? Eh, me, Jessica me pregunta si en mis curadurías incluyes la parte participativa educativa. Sí, fundamental. O sea, quizá no la haga yo a veces,
la mayor parte de las veces sí, pero trato de participar siempre. Si va a haber un programa académico, un programa de mediación, ¿no? Hay una parte de involucrarse y tratar de comunicarle al equipo de mediación de qué se trata, qué temas pueden explorar, qué talleres se pueden hacer, qué temas académicos podemos diseñar juntos. Creo que sí hay que estar uno, si como curador, si quiere que el mensaje llegue al usuario, al público, pues hay que involucrarse en distintos niveles, ¿no? ¿Qué es lo que te iba a decir? Uno cree que esta curaduría termina cuando ya se montó y se hizo la inauguración, pero pues, la difusión, hacer el catálogo, el libro, igual documentar la misma exposición. Exacto. Sí. Sí, o Eso, sea, la exposición a veces termina cuando la devuelves, o sea, cuando no la devuelves a sus dueños, coleccionistas, diseñadores, museo. ¿no? Museos, porque pues la exposición sigue teniendo vida mientras está en contacto con el público, ¿no? Hay gente que te dice, eh, ay, digo, me pasó hace poco, son maravillosas las redes sociales porque hace poco subo algo y, eh, y alguien me dice, ay, mi mamá era la dueña de ese taller, ¿no? Entonces puedes documentar muchas cosas y a partir de ahí, pues crear, eh, ¿no? Pues distintos contenidos en distintos niveles, ¿no? Una exposición siempre tiene que estar pensada para leerse en distintos niveles. Ujú. Antes de la pregunta que Bere nos pone aquí, y ya un poco para ir también cerrando, ¿cuál sería tu escenario utópico para las artes y diseño en México? ¿Cuál es así como el deseo más grande que tienes para que suceda? Pues yo creo que una profesionalización o sea, sobre todo desde la parte, creo que en la parte del arte estamos muchísimo más desarrollados. O sea, en la parte del arte hay instituciones artísticas, hay colecciones, hay coleccionistas, hay revistas, hay carreras profesionales, licenciaturas, maestrías. En diseño todavía nos falta mucho. Creo que estamos en plena conformación de una cultura de diseño. Y con cultura de diseño yo pues, digo que hacen falta todo, ¿no? O sea, mejores escuelas de diseño, no tener foros de exposición, no tenemos un museo del diseño en México, no tenemos una colección, no hay revistas realmente de crítica de diseño o de contenidos de diseño, ¿no? O sea, todo se va como hacia el estilo de vida de alguna manera, ¿no? Ujú. Entonces creo que en diseño estamos apenas conformando esa idea de una cultura del diseño. El arte está muchísimo más avanzado. A mí lo que me encantaría que hubiera era pues un sistema de mecenazgo, ¿no? Porque de pronto para exhibir materiales, en el sentido de que sistema de mecenazgo y de coleccionismo mucho más formal, ¿no? En ambos. Creo que en arte está muchísimo más desarrollado porque ha habido estos eventos como Zona Maco y como eh, Gallery Weekend, que de alguna manera han fomentado el mercado y un mercado serio, ¿no? Y un mercado a nivel internacional. O sea, creo que en arte estamos muy, muy avanzados. Eh, que sí falta, o sea, en la parte ya muy de arriba de la pirámide. O sea, los artistas jóvenes, los artistas emergentes, pues la pasan difícil. Pero Ujú. creo que ya hay mucho, mucho, mucho campo donde moverse. O sea, en la parte del diseño falta muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. O sea, la parte, desde el punto de vista cultural, toda esta parte, el mecenazgo, tener ¿no? museos, colecciones, y obviamente en la parte industrial, pues que más empresarios apuesten por el diseño, ¿no? Por trabajar con diseñadores, por tener colecciones diseñadas y no necesariamente copiadas de otros modelos y tropicalizadas, ¿no? Muy bien. Voy a hacer una pausa para tomar un poquito de... Ajá, muy bien. Disculpa tú que al principio que no habías llegado les dije que estaba muy nerviosa por la charla, entonces me Ay, serví no, de vino. me parece perfecto, me parece perfecto. A ver, una de las últimas preguntas es que creo que la de Bere ya un poco se respondió con esto que dijiste, que ¿cuáles son los retos para los curadores en México? Creo que como que la fuiste respondiendo un poco con el ejemplo y con esta última pregunta.
Y una de las últimas preguntas es, muchas gracias, Gabriel, es ¿qué viene para el mundo del arte y del diseño en México desde tu perspectiva? Híjole, creo que va a estar difícil. O sea, pienso mucho pospandemia. No sabemos qué va a pasar. O sea, la idea, las exposiciones en los museos, no sabemos qué va a pasar con las ferias desde el punto de vista del mundo del arte, que eran el sustento de muchas de las galerías de muchos de los artistas. No sabemos qué va a pasar. La verdad es que el modelo digital para las ferias de arte no ha jalado del todo, ¿no? La gente sí quiere ver las piezas en vivo. Eh, no sé, o sea, No se han adecuado. La otra vez platicábamos esto en un curso que tuvimos, que como, por ejemplo, estos recorridos virtuales, la necesidad de quererlo emular como si fuera real, ¿no? O sea, hacer el esa recorrido, es, pero luego te o sea, mareas, los objetos se ven no, distorsionados. o sea, esa es una pregunta que no nos hemos hecho en todos estos tiempos de pandemia. Tenemos esta maravilla fantástica que es la virtualidad y Ujú, estamos aferrados a querer simular la realidad en la virtualidad. Y ujú, nadie nos hemos preguntado cuáles son esas herramientas y cuál es la esencia de lo virtual para ujú, poder hacernos estas preguntas y generar un mundo virtual allá, así como la dark web, o sea, un mundo virtual que nos sirva, no esta ujú, cosa de, no, ay, no, voy a modelar en tres, no, voy a modelar digitalmente la pared para colgar ahí el cuadrito. O sea, como, ujú. ¿por qué? Sí. No, y para mí ha sido una pregunta y una cosa que no entiendo por qué nadie se está haciendo. Desde el punto de vista de los contenidos artísticos, creo que los artistas tienen que repensar muchísimo lo que están haciendo, sí el objeto, pero también esta virtualidad y cómo poder hacer obra, más allá de los bytes y todo, ¿no? Toda esta cosa extrañísima que yo no acabo de entender, ¿no? Lo que se acaba de subastar en Sotheby's, en Christie's, ¿no? Ujú. Que no acabo de entender y me parece alucinante, que me dijeron que creo que va a venir uno de los especialistas en los próximos meses y yo levanté la mano y le dije, a mí me urge conocerlo y que me explique, porque no entiendo nada, pero me parece fascinante. Creo que esa parte de cuestionarnos la virtualidad y cómo utilizamos la virtualidad con su escenario real, o sea, Claro. real dentro del mundo virtual, no esta simulación, eh, no, o sea, de estos recorridos y de entro al museo, pues no, nunca, creo que, y también entender que la virtualidad no es un sustituto para el arte y el diseño, sino suma a lo que veníamos haciendo. Entonces, entender ahora que se abre otra vez el mundo, porque se va a volver a abrir, no sabemos cuándo, pero se va a volver a abrir, pero cómo no perdemos esta virtualidad y esta cercanía virtual y cómo la integramos a lo que ya estábamos haciendo. O sea, creo que ese va a ser el gran reto, ¿no? O sea, entender que ahora tenemos un pie en los dos mundos y no es uno u otro, o sustituir uno con otro, sino cómo entendemos desde su esencia pura cada uno de estos dos mundos Ajá. y sacamos lo mejor de ellos. O sea, creo que ese va a ser el cuestionamiento, porque no es que ahora vamos a hacer todo en 3D printing, ¿no? Ni Sí, ahora claro. vamos a rehacer los Fab Labs del mundo, sino, ¿no? Hay una parte como, sí, hay una parte bien interesante que a mí, volviendo un poco a Clara Porcet, es todo este cuestionamiento de la globalización, ¿no? O sea, hoy que se cerró el mundo, ¿cómo volvimos a observar nuestro contexto, a entender pues, qué materiales hay aquí, qué mano de obra hay aquí, qué oportunidades hay aquí para podernos desarrollar, ¿no? Y cómo esa cosa de identidad, que en el arte la tenemos como más superada, ¿no? Y como más avanzada y más discutida, pero esa cosa de identidad, de querer hacer diseño mexicano y sacar un chacmol o sacar ¿no? Calaverita. Algo con calaverita o algo con plumas, pues no necesaria, o sea, hacer diseño mexicano es hacer cosas en México, entendiendo tu contexto y aprovechando los recursos naturales y los recursos reales que existen aquí. Y hay una Claro. parte como de distinguirnos, ¿no? Porque lo que hizo la globalización fue homologarnos a todos. Perdón, pero había Prada en el duty free de no sé dónde, aquí, allá. Nos vestimos de Prada, digo ya, ¿no? O de H&M, y todos nos vestimos igual. Claro. Y esta parte como de identidad, de arraigo,
pues de alguna manera se había perdido, ¿no? Y Entonces que yo con creo la que mirar y al... más, ¿no? ¿Cómo? Que con las redes sociales todavía se incrementó más porque pues ahora, no sé, yo veo que un influencer compra una sudadera y ya voltea a la calle y digo, no manches, 50 muchachitas vistiéndose idéntico que esa foto, ¿no? Claro, pero yo digo, o sea, voltear a las escenas locales, ¿no? Que, o sea, en México, en cuestión de moda, de diseño, yo creo que están pasando cosas interesantísimas, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy viendo a Cynthia Butenklepper, que soy su fan, Ay, sí, eh, o sea, tiene una carrera súper sólida, tiene una propuesta increíble, ¿no? Hay muchos diseñadores haciendo cosas increíbles, muy conscientes de su contexto, trabajando para un público mexicano o para un público que pasa por México, y generando cosas que tienen una identidad local sin que sea soy de México, ¿me entiendes? La bandera mexicana, o sea, sino que está bien hecho, ¿no? Siempre les digo, ¿qué queremos hacer? ¿Buen arte o buen diseño? O arte mexicano y diseño mexicano. Pues buen arte, ¿no? Que pueda dialogar en cualquier parte del mundo. Y ujú. creo que hay muchas propuestas en México y muchos artistas que ya están en ese tenor, ¿no? Y que también creo que de ahí está la importancia, no solo que tengas, o sea, tú como, no sé, diseñadores que están todavía en la universidad o artistas emergentes, que tus referencias no solo sean como el blog súper famoso de diseño o la revista ya súper importante, sino voltear a ver a los independientes, curadores, ferias independientes, porque luego ahí ves esas propuestas que ya a lo mejor en un sistema más grande, más construido, cuesta mucho hacer, pero que No, ellos lo están haciendo increíble y con cosas que luego ni te habías cuestionado, ¿no? sea, creo que esa parte de investigación de la que hablábamos en mi práctica, o sea, los diseñadores y los artistas la tienen que hacer, ¿no? O sea, la tienen que hacer, entender eso que yo decía, entender el contexto. Hay una parte de investigación muy importante que tienen que hacer los artistas y los diseñadores emergentes. ¿Quién es el curador? ¿Quién es la voz que está hablando de ciertas cosas? ¿No? ¿A quién leo? ¿A quién me refiero? ¿Qué exposiciones tengo que ir a ver? O sea, hay una parte muy importante de los artistas y diseñadores jóvenes de alimentar su cultura visual, de tener referencias, ¿no? No solo del cine, digo, no solo del arte, sino del cine, de los libros, hoy estamos tan conectados que puta, es tan fácil acceder a muchísimas cosas. Y yo creo que es bien importante alimentar una cultura visual, ¿no? Y alimentar una cultura intelectual, leer. Hoy es bien fácil leer, o sea, ¿no? O sea, hay todos estos audiolibros, hay estos podcasts para enterarnos de todo, ¿no? O sea, creo que eh, mi recomendación para estos jóvenes diseñadores y artistas es tener curiosidad y alimentar esa curiosidad. Claro. Y aquí aprovecho para hacer dos anuncios, dos pistas comerciales. Una, porque cuando decías de que no existen lugares que paguen la investigación en México, hay una iniciativa que acaba de lanzar el Estado de Jalisco con el programa de la Jefatura de Diseño que lidera Cassim Vera, que Así es el es. PAC Jalisco. Y digo, no pagan como tal investigación, pero sí una residencia, ¿no? Y tienes un espacio que justamente ellos tienen una parte que está enfocada a la investigación de diseño con política pública, diseño con materiales. Entonces, creo que estas iniciativas que están saliendo son súper increíbles porque no habían pasado y que sí quiero aprovechar ahorita que tenemos todo este público para que se conozca porque justo es parte de lo que estamos platicando que hace falta y ellos ahorita están batallando porque la gente aplique a la convocatoria. Entonces luego nos quejamos de que no hay y cuando hay no lo conocemos o no aplicamos. Entonces creo que ya cerraba en esta semana, si tienen chance véanlo, es el PAD Jalisco, si no también se lo ponemos al final. Y, y tu podcast, que también a mí me encanta el que está en... ay, se me olvidó la plataforma. O Convoy, Convoy. Convoy, hoy estoy en Convoy, Convoy Networks. Convoy. Este, y, y bueno, llevo mucho tiempo con el podcast, mucho. Empecé hace casi 6 años. No fue la moda de la pandemia. Es parte de mi proceso de investigación. Y hay una parte, se llama Madame Malé, Conversaciones de Diseño. Hay una parte que lo pueden encontrar gratuito en Spotify y en Apple. Estuve
casi 5 años en una plataforma que se llamaba Puentes, que desapareció, pero bueno, tuvimos la oportunidad de poder subir la mayor parte de esos episodios, más de 200, charlas con diseñadores, creativos, pero escritores, artistas, pero hablando de diseño. Eso lo pueden ver lo pueden escuchar en Apple o en Spotify, pero hace un año justo me integré a esta plataforma increíble que se llama Convoy, que es una plataforma de paga, Ujú. eh, pero hay unos contenidos increíbles y estoy trabajando, y voy a dar aquí la primicia porque les va a gustar, en una serie documental. Hacen muchas series documentales en Convoy sobre historia, sobre todo periodismo, y estamos trabajando en una serie documental sobre pioneros del diseño en México, que Guau. espero que podamos lanzar antes de que termine el verano. Ha sido un trabajal, pues lo van a poder escuchar ahí. Y la verdad, contenidos pues que no están en libros o que apenas están en libros. Estoy como súper contenta porque Olayo Rubio se aventó a hacer esto y estuvo dispuestísimo a, ¿no? a acompañarme en esta locura. Entonces ya estamos trabajando, Guau. o sea, ya tenemos la tortilla lista en el comal. O sea, Pero, ¿cómo? ¿es igual en audio o son en Es video? en audio, no, en audio. Lo estamos haciendo en audio, o sea, podcast. Pero también ahí están los podcasts que saco cada 15 días, Madame Male Conversaciones de Diseño. Hay muchos que ya están gratuitos en Convoy, convoynetwork.com, pero además todos los contenidos en Convoy, hay gente increíble, está Rulo, Cha, o el mismo Layo Rubio, hay contenidos de música, podcast, ¿no? Podcast y series documentales. Gracias, Gabriela. Ahí está compartiendo convoynetwork.com. La verdad es que está bien padre y estoy bien contenta de estar en esa plataforma. Soy mexicana, mexicana. Aquí alguien me pregunta, Blanca Arenas, ¿qué nacionalidad soy? Mexicana. También Mexicana, mexicana. la serie que sacaste con Canal 11 que también está en YouTube, ¿no? Que también está muy buena. Que son 4 episodios. Sí, son 6 episodios. Hicimos una serie, una media temporada. La idea era seguirla, pero pues nos agarró la pandemia, que se llama La Guía del Diseño en México. Y son como, no, estas contraposiciones de dos disciplinas, dos diseñadores que se aproximan a la misma disciplina de manera distinta, diseñadores gráficos, diseño gráfico, joyería, galerías de diseño, un poco para entender el ecosistema. Lo pueden encontrar en YouTube, es el canal 22 y se llama La Guía del Diseño en México y está en YouTube. Uh-huh. Ay, Ojalá que después que pase todo esto, pues encontremos espacio y presupuesto para poder hacer otra, porque estuvo padre como poderlo llevar a la televisión. sí, la verdad yo la vi cuando salió y son contenidos que pocas veces pues vemos y se aprecia un buen. Ya por último, para cerrar, esta pregunta la hacemos a todos los que nos visitan aquí en los lives. Entonces, puede sonar una pregunta como muy compleja, pero igual nos interesa saber como Dale. tu perspectiva. Para ti, ¿qué es el arte? El arte es la manera de aproximarse, es la disciplina que cuestiona la realidad. Y el diseño es la disciplina que encuentra las soluciones a esa realidad. Wow, qué padre. Pues muchísimas gracias, Ana Elena, por todo lo que compartiste. Se va a guardar la charla para que ustedes Perfecto. pues y les vamos a poner también al pie de la charla todas las ligas que estuvimos mencionando. Uy, Eh, se nos cayó. ya se nos cayó el teléfono, pero ya. No, y encantada, muchas gracias. Mucho éxito en este proyecto que me parece que son muy necesarios, este tipo, ¿no? de acompañamientos. Y ahí tienen ¿no? mi contacto. Me pueden contactar ahí por Instagram, lo checo muy seguido. Si tienen dudas, preguntas, cuestionamientos, encantada. Muchas gracias. Y la próxima semana tenemos a Jimena Costa también para que se pongan Ah, truchas el seguimiento. Va. sí, padrísimo. Muchas gracias, Anel. Te Les, mandamos muchas gracias, mucho éxito. que descanses Gracias, cuídense mucho. igual. Bye. Adiós, Matías de Uruapan. Un beso, Uruapan. Espero ir pronto.
Gracias. Adiós. Gracias.